Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están Muy ustedes? bien, por suerte. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, ya no sabemos más qué prueba hace falta para que la justicia se mueva con un poquito más de celeridad. Ahora, aparentemente, por lo que hoy cuenta Olivera y Alconada en La Nación, también se está involucrando la justicia de Estados Unidos. ¿A dónde puede terminar todo esto, María Eugenia? Porque si es a jugar por cómo vaya la justicia argentina, puede terminar en la nada. Mire, la verdad que lo que está pasando en la Argentina con la protección, a obviamente los integrantes de la AFA, hablemos de Tapia y Tobillino así como ejemplo, de toda la dirigencia que forma parte de un entramado de negocios probablemente por la que permanecen callados, porque a ver, acá el gran perjudicado, no hay ningún lugar a duda que son los clubes de fútbol de la Argentina, pero la dirigencia, salvo algunas excepciones, está absolutamente callada frente a lo que pasa. La degradación vino por ese lado. Si uno compara cómo funciona la asociación en Argentina contra Brasil nada más, todos los torneos argentinos y demás son una muestra de toda la plata que se fue para otro lado, que es de esta dirigencia. Y esta dirigencia, entre Tapia y Tobillino, armaron todo un entramado de negocios que por ahí la gente lo vio en esa quinta, ¿no? Una quinta tan obscena, con una cantidad de autos y caballos y todo esto, que es toda plata que le han sacado al fútbol. Usted hablaba del entramado en Estados Unidos que también se descubrió, una cantidad de sociedades que armaron afuera para dejar los negocios de la AFA afuera, con un 30% que le daban a usted nada más que para ser parte de supuestamente esa colectora de dinero, con un montón de compañías que aparecen a nombre de incluso algunos argentinos que son o jubilados o monotributistas, o sea, armaron toda la red de lo que yo armo el lavado. Eso hay que agregarle a Surfinanzas, que a Surfinanzas la justicia llega de casualidad, porque en realidad estaban investigando a Andis, ¿se acuerda la defraudación a la Agencia Nacional de Sí. Discapacidad? Llegan a allanar esa cueva, esa casa de cambio, y ahí se dan cuenta que el señor Vallejos era el cambista del fútbol argentino. Y ahí empieza toda la ruta del dinero, y todos los préstamos con los clubes, le adelantaban la plata por los derechos de televisión, etcétera, etcétera. Otra red y otro entramado enorme. Detrás de todo esto, los jueces había un juez que ya tenía una investigación por el tema de Banfield, empieza a traccionar del otro juez al que le cae el tema de Surfinanzas, se arma un nuevo paralelo porque la AFA traslada su domicilio. Intentan trasladar el domicilio Eso es grosero. histórico de la AFA de Viamonte a Pilar, como diciendo, bueno, ahora los jueces que tienen que entender es los de este baldío de Pilar, y no es así, porque los hechos sucedieron, la administración fraudulenta de la AFA sucedió en épocas donde la sede de Viamonte, histórica además, ¿no? Pero Miren además, lo además burdo, María Eugenia, lo brutal. a un baldío Sí, además. sí, muy brutal todo. A todo esto también se aparece por allá un fiscal de Santiago del Estero pidiéndoles la detención, con otras nuevas compañías que también tienen colectoras en Rosario y Santa Fe, donde habría lavado de dinero, compra de bienes, bueno, y esto es y como decían hace poco en un foro americano donde irrumpe el embajador de la AFA en Estados Unidos, en Miami, porque estaban ahí los periodistas, Pisi, Gasulla, uno de los denunciantes, Matías Joffre, irrumpen ahí como diciendo no pueden hablar en la Argentina y se vienen a hablar acá a Miami, porque bueno, son los periodistas que vienen denunciando y exponiendo bastante todo esto, incluso todos estos manejos de tribunales, porque hay uno de los denunciantes era quien había denunciado lo de la quinta en Pilar, en la ciudad de Buenos Aires, porque los fondos eran de la ciudad de Buenos Aires. Entonces acá se mezcla, sin dudas, y además nadie habla de que el Chiquitapia es el presidente del SEAMSE. El SEAMSE es un organismo que de tratamiento de la basura de los municipios en la provincia de Buenos Aires, que es bipartito, iba a decir. Claro, está la ciudad de Buenos Aires es accionista del SEAMSE y es accionista del SEAMSE de la provincia de Buenos Aires. Y ponen sus directores y sus presidentes. En un momento había llegado Tapia, incluso con el apoyo de hoy el flamante jefe de gabinete Ujú. Santilli. Después le bajan el pulgar y lo pone Kicillof como presidente del SEAMSE al Chiquitapia, donde tiene varios integrantes de la dirigencia del fútbol como empleados del SEAMSE. Así que extendamos las redes financieras y económicas a todos los negocios también Ujú. ahí. Entonces, esto es un gran esquema, sin duda, de defraudación a la Asociación de Fútbol. Ellos dicen, son fondos privados, son no, fondos Bueno, privados. le Acá iba la a ley preguntar, porque usted lo menciona en su artículo ayer, le iba a preguntar, hay un
una posición que dice, mira, son todos fondos privados, acá nadie se puede meter, nosotros hacemos con la plata lo que queremos. ¿Qué delitos le podrían caber, de todas maneras? Todo lo que estoy hablando, porque en el fondo hay leyes que todos debemos cumplir. Usted se administra una compañía, aunque su compañía sea suya, la persona que usted forma para administrar es distinta que usted y tiene sus órganos y sus balances y sus rendiciones de cuenta. Entonces, esta gente está administrando una asociación que no son fondos propios, son fondos de todos que no necesitamos que los todos denuncien si se quedan callados, porque hay leyes de que si esa asociación es defraudada, se está cometiendo el delito de administración fraudulenta, le guste a quien lo guste, y un fiscal que toma los hechos los puede investigar, porque acá el derecho penal no necesita que solamente las víctimas denuncien. En algunos casos sí, algunas ofensas al honor, al abuso de las personas, las violaciones de secreto tienen esa característica, solo las víctimas denunciando. Pero no, este es un delito de administración fraudulenta, de acción pública, donde intervienen los fiscales una vez que esto está en la justicia, y ni que hablar el lavado de dinero, que hay lavado de dinero con la otra fuente que mencioné, que era Santiago del Estero, donde aparece ese fiscal, porque Tobillino es indicado como un socio, un testaferro también del gobernador Zamora. Entonces, y además de ser una persona de Sergio Massa, porque Tobillino fue hasta empleado de la legislatura de Massa. Entonces, todo este entramado de leyes que se violan, las leyes están para resguardar obviamente la integridad, la administración de los negocios, aunque privados, la delito de administración fraudulenta, lo mismo el delito de lavado de activos. Así que claro que sí que nos importa, porque además nos tocan una cuestión muy neurálgica para los argentinos, que es el fútbol. Y aunque la gente reaccionó porque hizo campeón a Rosario Central y ahí empezaron a decir que los árbitros estaban todos acomodados y toda la porquería que tiene esta dirigencia para administrar el fútbol también en el juego argentino, la gente reaccionó por eso. Ahí está todo este entramado de gran enriquecimiento de los dirigentes a costa de ese dinero de la Asociación del Fútbol, que obviamente tiene leyes que cumplir. Y las medidas de un juez de Pilar, un juez que si uno lo ve es un militante kirchnerista, confeso, que no solamente ha allanado la casa de uno de los denunciantes, Matías Joffre, de la coalición cívica, cuando estaban su mujer y su hija solas, le hicieron un desastre acusándolo de cualquier cosa, sino que también les mandan la orden, por suerte bastante limitada, de no hablar de cuestiones privadas, familiares, que no se acerquen, una especie de bozal legal bastante limitado. Pero bueno, eso hace que muchos de los periodistas que reciben todo el tiempo carta documento, yo estoy esperando la que me pueda llegar, obviamente el que habla recibe una carta documento, un amedrentamiento, un pedido de resarcimiento. Pasó esto con los periodistas del Foro, los amenazaron de que Migraciones los iba a detener. Talbón, uno de los abogados mediáticos que salió a atacarlos, dijo que ahora iba a pedir la restricción de no sé qué cuántas cosas, y ingresaron todos con bastante temor, y un resarcimiento de $1 millón, $1 millón para todos. O sea, todo eso es amedrentamiento puro, no tienen ningún derecho más que lo patotero que son. Y en el interín, ya cuando empezaron los jueces a yo quiero la causa, digo, todos estos en lugar de quererla para investigar, la quieren para apañarlos. Y obviamente que es así. Uh-huh. Y una vergonzosa tarea de un juez que se llama Charbay, de Campana, Zárate Campana, que aún ya le dijeron, usted no va a ser, retiene el expediente, ahora está pidiendo el de Santiago del Estero, finalmente creo que se lo manda a la doctora Straquia. Dentro de todo, quien han decidido, después de todo el lío, que es competente para investigar, pero vamos a ver cómo queda. En principio es una juez que tiene buena reputación, pero no van a querer que quede ahí. Así que alguna nueva se van a mandar para tratar de fraccionar las investigaciones. La investigación debería ser única, porque lo que une toda esta investigación es lo que les estuve diciendo. Todo es dinero de lugares que se conectan todos, entre Tapia y Tobillino y el patrimonio de Surfinanzas, de la AFA, de los distintos negocios que hicieron, de las distintas compañías que crearon. Todo eso está contaminado. Y ni que hablar la ruta de Estados Unidos, que probablemente las noticias vengan por allá, porque allá no es tan fácil acomodar jueces y fiscales, ¿no? María Eugenia, usted forma parte de la organización Será Justicia. Yo, en base a esto de la AFA y a muchas otras, ¿no? Los argentinos tenemos muchas cosas buenas, tenemos muchas cosas malas. Yo creo que hoy está más claro que antes que lo peor que tiene la Argentina, y probablemente sea una de las causas de que hayamos llegado hasta acá, es la justicia, justamente, el funcionamiento de la justicia.
Lo vemos con mucha nitidez en esto de en esto que estamos hablando. El tema de la AFA es muy nítido, esto de ir a un baldío, entonces que un juez tironea para quedarse, para protegerlo. Lo vemos en el caso de Insaurralde, no lo llamaron ni para pedirle la hora en 3 años y muchas más. ¿Usted coincide con esto en definitiva? Porque si hubiera habido justicia razonable, independiente, muchas de estas cosas no hubiesen pasado. Es que el gran problema es la impunidad, no tanto la corrupción que existe en todos los países, pero el problema es la impunidad, y los que garantizan la impunidad y dan vuelta con las causas son los jueces, donde los vemos en aviones, en cócteles, en viajes, con la política que ellos mismos investigan. Entonces ya no es ese juez histórico que uno conocía, que lo único que podía hacer es dar cátedra a la universidad y no mezclarse. Está muy limitado el ambiente de actuación de un juez que tiene que investigar estas cosas, y la verdad que ya es cualquier cosa, ya es cualquier cosa. Y entonces, por supuesto que el problema es la justicia, y el problema es que gran parte de la justicia está ya cooptada por el poder político, y ese órgano que creamos, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que creíamos que era No funcionó. lo que iba a funcionar en Francia, y obviamente acá no. Se traccionan los bloques, incluso hasta hoy le diría con la presidencia de la Corte en el Consejo no mejoramos en nada. Así que tenemos un gran problema, y yo comparto con usted, es la justicia, porque si actuaran, si sancionan y todo, bueno, van a joder un poco menos, ¿no? Bueno, se le pone límites, o si roban tienen su correctivo. Y eso no está funcionando. ¿Y por dónde empezaría una renovación o una mejora de la justicia? ¿Quién tiene que tirar la primera piedra? Bueno, tiene que haber voluntad política, primero, porque se imagina que tenemos un gobierno con voluntad política de hacerlo, ordena un poco el derrotero de, por ejemplo, una gran auditoría de los casos más resonantes y saber cómo están funcionando los juzgados. No se los puede auditar, no tenemos información estadística, y la que hay es muy a los ponchazos. Entonces, primero, sin duda, las auditorías. Después, corregir esto de, por ejemplo, las medidas cautelares, que también cualquier juez puede otorgar una medida cautelar contra algo, y resulta que eso debería unificarse la jurisdicción para ver dónde podemos obtener esas medidas cautelares que frenan cosas muy importantes, de dar información, de callar gente. Pero yo diría que como primer medida tenemos un problema en el Consejo de la Magistratura también. Está para reformarse esa ley, pero la política quiere ganar siempre muchos estamentos, así que hay un problema constitucional con el Consejo de la Magistratura. Pero si no, empecemos por la auditoría y obviamente la tecnología que permita resolver más rápidamente muchas cosas, darle menos discrecionalidad en muchos asuntos. Pero necesitamos una renovación. María Eugenia, están los plazos también, ¿no? Yo entiendo que en la justicia hay plazos, pero siempre hay una gambeta para que ese plazo no se cumpla o se extienda. Y no puede ser que haya juicios que duren 10 años, 15 años. El uso de la tecnología. El uso de la tecnología va a dar... con la auditoría nosotros necesitamos generar después procesos, obviamente, que no le den tanta discrecionalidad en cuestiones que no la tienen que tener. Discutiendo puntos de pericia, creo que está la causa de Insaurralde desde hace un año y medio. Bueno, porque también nos están agarrando de tontos, ¿no? A ver cuánto mide el cajón y cuántos dólares entran en el cajón, y estamos dando vuelta con eso. Sí, la eficiencia de los procesos obviamente es terrible. Los otros días escuchaba que un juez, que es terrible, había librado exhortos para averiguar quién era. Creo que era Martínez Di Giorgi. Exhortos para... En unas causas de esta resonante libran exhortos, ya están librando exhortos para ir a buscar la información. La unidad de información financiera donde estuve, si uno le manda a pedir la información a Estados Unidos, eso en un mes vuelve. Uh-huh. El exhorto no vuelve nunca más. Vuelve con defectos, como no hay voluntad de que vuelva la información del exhorto, a veces lo hace con algún defecto, un montón. Bueno, entonces los jueces saben cómo hacer para que no.
Claro. El monitoreo intensivo de la gestión de los tribunales es súper importante. Te le Ujú. diría que es que, porque no hay transparencia ahí, entonces hacen lo que quieren con los procesos y el cumplimiento de los plazos. Tienen plazos en el código, pero para ellos son ordenatorios los plazos, no son mandatorios. Entonces, bueno, la agenda es complicada, el Consejo de la Magistratura es el huevo de la serpiente. Mire, yo fui denunciante también en un caso muy resonante que fue Chocolate Rigó, Sí, legislatura de la provincia de Buenos Aires. El juicio político que le pedimos a esos jueces que actuaron y protegían a toda la legislatura, lo tiene que resolver la propia legislatura. Quienes remueven jueces en la provincia de Buenos Aires es un consejo que se arma en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mire que lo van a renovar, no, a claro, remover. claro, claro. Entonces, el diseño tiene también el problema de la protección que obtienen los jueces por parte de la política y eso obviamente también complica las cosas. Estamos muy enredados. Necesitamos la decisión política para que venga el diseño institucional que corrija esto y yo creo que en ese caso también a muchos jueces hay que reunirse y decirles, señores, hasta Ujú. acá llegaron, porque no resisten no solo la evaluación del patrimonio, los viajes que hacen. O sea, Buenos Aires es chico y nosotros vemos a los poderosos acá cómo se manejan. Pertenezco bastante a ese ámbito. Y no cierra por ningún lado. El patrimonio no les cierra. Claro, sí. Entonces, me parece que se ordenan algunas cosas, ¿no? Cuando vamos a empezar a funcionar distinto, ustedes hasta acá llegaron, los que no quieren tantos problemas, y bueno, hay muchos que han renunciado para evitar el escrutinio Sí, sí, mayor, pero sí. hay que hacer una renovación importante. Al fuero federal también hay que mezclarlo con el fuero común en la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchas cosas para hacer para poder ordenar un poquito el asunto. Pero todo empieza por la decisión política y por ahora parece que eso no está. Eh, ¿Viste que te dicen es un poder independiente? No, porque no. hoy el enredo es total entre la política y la justicia. Entonces, por eso hablo de decisión política. Sí. María Eugenia, muchas gracias, muy amable. A ustedes, que tengan buen día. Buen Gracias. día, adiós, hasta luego. Bueno, conversamos con María Eugenia Talerico, forma parte de la organización Será Justicia, que hace muchos años viene trabajando para tratar de que haya justicia en la Argentina, no lo está logrando por ahora, formó parte de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, y está activa en todo este tipo de cosas, especialmente el tema de la AFA lo está siguiendo mucho. Bueno, vamos a hacer noticias.